Plática de los lunes. Sean todas y todos bienvenidos a esta actividad que realizamos semana a semana como un proceso de formación en materia de derechos humanos. Agradecemos la disponibilidad del maestro José Luis Armendáriz González, quien es nuestro secretario de Gestión y Control, quien el día de hoy será nuestro ponente invitado. Muchas gracias, maestro, por participar en esta actividad. Y para que podamos continuar con las actividades de esta charla, le voy a pedir por favor a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en la atención de asuntos de la mujer, que nos dé la bienvenida a nombre del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, por favor, maestra, le escuchamos. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un gusto estar el día de hoy para darles la más cordial bienvenida a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a esta tradicional plática de los lunes. Hoy nos corresponde tocar un tema importantísimo, como lo es la evolución de los criterios protectores de derechos humanos en el combate a la tortura. Para desarrollar este tema, tenemos la participación el día de hoy del licenciado José Luis Armendáriz González, maestro y amigo de acá de la Comisión Estatal, compañero de trabajo, un hombre experto en el tema de los derechos humanos que sin duda nos expondrá de manera muy clara lo que ha sucedido a lo largo de todo este periodo para la protección y defensa de los derechos de las personas en el tema de tortura. Es así que hoy, el día de hoy nos encontramos todas y todos conectados y reunidos para recibir esta capacitación que sin duda será una herramienta más para el desarrollo de nuestro trabajo, de nuestras funciones en el ámbito en el que nos desarrollemos. Muchas gracias, Elenita, y que sea de mucho éxito el día de hoy la ponencia. Muchas gracias. Gracias, maestra Claudia, por darnos la bienvenida en representación de nuestro titular, del presidente de la comisión, el licenciado Juan José Cepeda, y agradecemos también a todas y todas las personas, compañeras y compañeros de la comisión, así como personal de la Fiscalía Antitortura, que el día de hoy se encuentran conectados también en este espacio de formación. Como les comentábamos, nuestro ponente invitado es el maestro José Luis Armendáriz González, y el tema que hoy abordará es la evolución de los criterios protectores de los derechos humanos en el combate a la tortura. José Luis Armendáriz González es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona, así como con una maestría en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Dentro de sus logros en materia de derechos humanos, podemos comentar que diseñó el plan curricular e implementó la maestría en Derechos Humanos para las Universidades Autónomas de Chihuahua y Ciudad Juárez, siendo la primera maestría en esta materia impartida por las universidades públicas en México. Así también implementó el primer canal de televisión internacional especializado en derechos humanos, DENET. En la CDH Chihuahua fue el primer organismo en el mundo de los derechos humanos en monitorear a distancia cárceles municipales vía circuito cerrado desde sus instalaciones. Así también produjo la serie infantil DENI, los derechos de las niñas y los niños, propuesta educativa para la enseñanza de los derechos, responsabilidades y valores. También participó como presidente del jurado para el otorgamiento del Premio Nacional de Derechos Humanos. Diseñó e implementó en el ámbito empresarial el distintivo Empresas comprometidas con los derechos humanos. En el servicio público ha sido secretario técnico ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, así también primer visitador de la misma institución, presidente constitucional de este organismo en el estado de Chihuahua, secretario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, así como coordinador general de la Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Actualmente es secretario de Control y Gestión en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Muchísimas gracias, maestro José Luis, por estar el día de hoy con todas y todos nosotros. Le cedo el uso de la voz para que pueda iniciar con su intervención. Muchas gracias, licenciada Jiménez. Quiero agradecer desde luego al presidente por la oportunidad de dirigirme a todas y a todos ustedes en esta charla
Saludo indudablemente también a mis compañeras y compañeros de la comisión y al personal de la Fiscalía General del Estado y demás personas que nos acompañan desde diferentes instituciones. Un cordial saludo a todos. El esquema que seguiré de esta ruta expositiva, desde luego, voy a enfocarme más en un esquema práctico, es decir, en un esquema de cómo investigar la tortura, más que entrar a conceptos. Ello porque, bueno, ya hace un par de meses hemos tenido algunas muy interesantes pláticas y charlas donde se ha abordado de manera muy clara elementos conceptuales, se ha abordado también de manera muy clara el protocolo de Estambul. Entonces, estoy excluyendo un poco esos temas para centrarme más en elementos prácticos. Quiero compartirles, desde luego, la experiencia que me ha tocado durante estos años de mi tránsito por los derechos humanos en el contexto de la investigación de la tortura. Desde luego trataré de avanzar porque me interesa mucho la área en la que podamos generar un diálogo de preguntas, de dudas, de cuestionamientos, de opiniones en contrario, porque ahí es la parte más rica, en mi opinión, de las exposiciones. Iniciaría comentándoles que desde 1988, cuando nace la primera Comisión de Derechos Humanos en el estado de Aguascalientes, y posteriormente ya en junio de los 90 con la Comisión Nacional, que es la segunda institución, luego la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, luego la cuarta, la de Chihuahua, etcétera. El objetivo central, cuando nacen las comisiones de derechos humanos, la violación central que justificó la existencia de los organismos fue en primer término la investigación y el combate a la tortura. Es decir, ese fue uno de los reclamos sociales y de los postulados y de los reclamos internacionales que de alguna manera constriñeron a nuestro país a generar y que nacieran estos organismos protectores de los derechos humanos. Esto significa que estoy hablando de los años 90, ni pensar en los años 90 de que existiera el protocolo de Estambul. Y esto es muy importante señalarlo porque he escuchado comentarios a la fecha de que muchas veces estamos limitados en la investigación de la tortura porque no tenemos el para que se desarrolle el protocolo de Estambul y eso nos empantana en la integración de las quejas. No, las comisiones durante más de 15 años investigaron la tortura sin que existiera el protocolo de Estambul. Entonces, esta observación es muy importante porque entonces nos lleva a establecer que la tortura es investigable aún y cuando no existiera el personal capacitado para reforzar, desde luego, con el protocolo de Estambul. Es decir, que actualmente los criterios, tanto jurisprudenciales como legales y constitucionales, han evolucionado lo suficiente para dar más luz. Si en 1990 se podía investigar la tortura con las limitaciones legales y jurisprudenciales que existían, pues bueno, en 2021, desde luego, con esta evolución que ha existido, tiene que facilitarse más su investigación y arrojar elementos y criterios de manera más certera y objetiva. Comentaría también de manera previa que, en mi opinión, dividiría en primera instancia de manera simple dos sistemas penales en el mundo. Los sistemas inquisitorios y un sistema acusatorio oral o garantista. Estos dos sistemas que en el mundo se mueven en el contexto del derecho penal tienen, en mi opinión, dos grandes retos. Abatir la impunidad, es decir, cerrarle la puerta giratoria y la impunidad a la criminalidad, pero también abatir la tortura. Ninguno de los dos supuestos o parámetros es válido versus el otro. Es decir, hay sistemas penales en el mundo árabe muy eficaces para abatir los índices de impunidad con una puerta giratoria prácticamente cerrada, pero a costos muy altos de penas inhumanas, de tratos crueles, de actos de tortura. Pero también
hay sistemas penales en algunos países, por ejemplo en África, en América, que desde luego son muy garantistas. Traen altos niveles de impunidad, una puerta giratoria amplia y desde luego traen niveles de tortura bajos. Pero el secreto está en encontrar un sistema penal que abata los dos esquemas, que reduzca la impunidad y que desde luego reduzca y abata los actos y las denuncias por tortura. Este elemento es muy importante y lo digo porque cuando se genera en México en 2006, por ejemplo, cuando en Chihuahua y en Nuevo León se hace la primera implantación a nivel estatal del sistema de justicia penal acusatorio y oral, pues desde luego de lo que se exaltaba principalmente es que este sistema acusatorio oral, a diferencia del anterior, era un sistema con mayor publicidad, con un esquema de continuidad, de concentración, de mediación, de igualdad de las partes, de respeto al principio de presunción de inocencia. ¡Qué bueno! Pero el gran secreto está en abatir los dos esquemas. Es decir, el gran reto que la ONU se ha enfrentado y que justificó en un momento dado el impulso y la elaboración del protocolo de Estambul es que la reflexión que hacía la ONU es que no obstante de existir en la mayoría de los países ya más de 200 años de la prohibición de la tortura, seguía presente en los sistemas penales. Y por otro lado, existía también un reclamo constante en muchas sociedades de la existencia de una puerta giratoria que generaba esquemas altos de impunidad. Este aspecto también es muy importante, de ahí la trascendencia que yo considero que tiene el tema de abatir la tortura. Es decir, hay que abatir desde luego la impunidad, pero desde luego también hay que abatir la tortura. Dicho este preámbulo, le pediría que me auxilie por ahí en las presentaciones. Vamos a hacer un pequeño recorrido, me estaré apoyando con algunas láminas para complementar la exposición. Le hemos denominado a la exposición evolución de los criterios protectores, desde luego me estoy refiriendo, cuando hablo de criterios, me estoy refiriendo a criterios principalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a algunos tribunales colegiados, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pasamos a la siguiente. Indudablemente la tortura es un delito, indudablemente es una violación a derechos humanos, desde luego también, pero la particularidad de la tortura es que es un acto de Estado. Es decir, desde su existencia, desde sus orígenes, siempre fue impulsada en su momento, fue diseñada, fue practicada como un acto de Estado. Y desde luego la justificación central tenía que ver, desde luego, con la protección del propio Estado como una razón de Estado y desde luego también la protección de la fe y el combate a los herejes o a aquellos que atentaban contra cualquier estructura de, durante muchos siglos, esa vinculación del poder con la concepción o las ideologías religiosas. Pasamos a la siguiente. Desde luego, sería imposible establecer una fecha como origen. La tortura siempre ha existido desde la historia de la humanidad, practicada por poderes lícitos o ilícitos, pero siempre estuvo presente. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar más es que es a partir prácticamente del siglo XVII cuando empiezan a transitar estos vientos de un contexto de derechos humanos, podríamos decirle así, donde se empieza a prohibir, a prescribir en el ámbito de la investigación, no nomás desde el ámbito de la investigación penal, sino desde el ámbito también de la persecución de delincuentes políticos, es decir, de grupos o de personas que atentaban contra los poderes o contra los gobiernos. Pasamos a la siguiente. Desde luego, en nuestro país no podemos sostener que haya sido una importación que vino en barco del viejo continente. En nuestro país la tortura, desde luego, aún en los sistemas de investigación y de procuración de justicia, que tenían muchos grupos ya estructurados
política y religiosa y económicamente en México prehispánico, pues desde luego se practicaba, y se practicaba como una justificación para llegar al conocimiento de la verdad. Sin embargo, sí hay que señalar que es a partir de la creación del Tribunal de la Santa Inquisición cuando ya se hace una sistematización de crear toda una estructura desde el poder para investigar y combatir sobre todo y dar escarmiento a objetores de la fe, a herejes, a aquellos que cuestionaban en un momento dado la estructura religiosa. Pasamos a la siguiente. Sin embargo, en nuestro país señalaríamos que es la Constitución de Cádiz de 1812, cuando ya de manera clara, de manera certera, de manera precisa y en un rango de constitución, las Cortes Españolas establecen dentro de ese conjunto de derechos que están en la Constitución de Cádiz la prohibición de la tortura. Esto generó un conflicto terrible porque, bueno, el esquema de investigación, parte de las técnicas de investigación que utilizaba el Tribunal del Santo Oficio, pues era precisamente la tortura. Entonces viene una Constitución de Cádiz que la prohíbe y desde luego la historia y los documentos nos dan cuenta de que no fue fácil. No obstante la vigencia de la Constitución de Cádiz, el Tribunal del Santo Oficio se resistía a dejar de manera oficial esta práctica, se seguía realizando. Incluso hay una anécdota muy famosa, una anécdota real, documentada, donde al paso de los meses, no obstante en la Ciudad de México de que se encontraba vigente la Constitución de Cádiz, el Tribunal del Santo Oficio seguía diligenciando y seguía juzgando, practicando la tortura, al extremo tal de que la opinión pública de aquel tiempo en Ciudad de México va presionando hasta que esa presión llega hasta los oídos del virrey. El virrey da la instrucción a un piquete de soldados que se constituya en las oficinas de la Santa Inquisición, que vienen siendo todavía el edificio, lo que era conocido como la Casa Chata, el edificio que está en contraesquina de la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, muy conocida la Plaza de Santo Domingo, tristemente, por la fabricación de títulos y documentos apócrifos. Y en esa contraesquina era el edificio del Tribunal de Santo Oficio. En sus sótanos existían las celdas, las mazmorras donde estaban los prisioneros, y en la primera planta y en la planta alta, desde luego, estaban las salas de juicio. Cuenta la historia que se constituye este piquete de soldados, hace un llamamiento fuerte a la puerta, tardan en abrir, y entonces el piquete de soldados amenaza con derribar la puerta si no les permiten el ingreso. Por fin se acerca una persona, abre la puerta, quien va a cargo de los militares les pregunta que dónde se encuentran los jueces de la Santa Inquisición, y entonces la persona les dice que se encuentran en la planta alta sesionando en pleno. Sube el piquete de soldados hacia la planta alta, y el único que encuentran era un juez que tenía un problema de discapacidad, y ese fue el único que no alcanzó a huir. Todos los demás jueces y demás personal de auxiliares salieron huyendo por la azotea de la Casa Chata, y el único que se detiene era este juez que tenía un problema de discapacidad. Ese fue prácticamente el último evento, la última sesión que hizo la Santa Inquisición en la Ciudad de México. Desde luego, posteriormente bajan a los sótanos y liberan a un conjunto de gente, muchos de ellos ya en condiciones de salud muy deplorables por la cantidad del encierro que tenían ahí. Cierro paréntesis de esta anécdota diciendo que, si bien es cierto, ese es el último acto que hace de sesión pleno un tribunal de la Santa Inquisición, lo cierto es que los jueces huyen. Únicamente, decíamos, detienen a uno de ellos que tiene un problema de discapacidad. Los jueces huyen, ¿y a dónde huyen? Pues huyen a la conciencia. Desde 1812 huyen a la conciencia de muchos jefes de cuerpos policíacos, de muchos elementos con poder público, de muchos gobernantes. Ahí están todavía en la conciencia
donde justifican, no de manera pública, pero justifican de manera sorda, de manera silenciosa, que en veces es válido practicar ciertos actos de tortura para acelerar los procesos de investigación. Este sigue siendo uno de los grandes retos por los que la tortura no ha sido erradicada en nuestro país, porque desde luego está todavía arraigada en la conciencia, la aceptación de muchos servidores públicos, pero no más ahí. Un sector importante de la población, si saliéramos en este instante a hacer una encuesta, vamos a encontrar que hay un sector de la población que la justifica. Y la justifica cuando se tratan crímenes oprobiosos, cuando se tratan violaciones graves, delictivas cometidas a alguna persona. Y entonces dicen, bueno, en esos casos, ¿qué le hace? Que se justifique. Es decir, socialmente tampoco la hemos erradicado, de ahí entonces la explicación de por qué sigue presente la práctica de la tortura. No de manera sistemática, como lo dijera Juan Méndez, el relator de la ONU, en aquella visita que hizo a nuestro país y que levantó mucho escozor por aquella afirmación que hizo en el seno de la Asamblea de la ONU, pero sí se encuentra todavía presente por ahí. Pasamos a la siguiente. Desde luego, ahorita citaba yo precisamente al relator, Juan Méndez. Recordemos aquella visita que hizo del 21 de abril al 2 de mayo del 2014. Y después de esa visita que hace a varias entidades federativas del país, en el informe que presenta ante la Asamblea General de la ONU, después de ese recorrido, de esa misión México, sostiene algo que generó mucho ruido, que incluso generó que el gobierno de la República Mexicana mandara un comunicado a los medios en lo social, pero desde luego también respondiera ante la ONU, que no era cierta la afirmación que hacía el relator Juan Méndez. ¿Y qué dice Juan Méndez en ese informe? Dice que la tortura es generalizada en México. Después de ese conjunto de visitas que hace, llega a afirmar esto. Desde luego, no sé si sea válida o no esta afirmación, vamos a considerarla exagerada, pero vamos a reconocer de todos modos que sí se sigue practicando, que está presente por ahí, y lo digo porque en los informes que rinde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si vemos los informes que se rinden por las comisiones estatales de derechos humanos, incluso las fiscalías ante tortura, ahí está presente todavía. No de manera generalizada, pero ahí se encuentra como aquella que dice la estrofa de porque estás que te vas y no te has ido, es decir, de alguna manera pareciera que se va, pero de pronto vuelve a aparecer. Pasamos a la siguiente. Un elemento del que quiero hacer una observación y creo que es importante es cuando se construye el Código Nacional de Procedimientos Penales, uno de los argumentos centrales es que había que elaborar un código nacional para poder centralizar todo este nuevo sistema penal acusatorio oral y que se garantizara que se usara un mismo procedimiento a nivel nacional para avanzar en la implementación del sistema, pero también para evolucionar y revolucionar los sistemas de procuración y administración de justicia en nuestro país. Cuando se elabora el Código Nacional, ustedes recordarán, se convoca a un conjunto importante de expertos, tanto teóricos como expertos que en aquella fecha ya tenían experiencia para el año 2014 en los sistemas acusatorios y orales. Sin embargo, hay una omisión, no sé si sea una omisión intencional o una omisión de ignorancia que queda por ahí, pero ¿qué encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Encontramos, fíjense, que las disposiciones que protegen y garantizan la cadena de custodia, es decir, las que protegen las cosas, los objetos, que de alguna manera tienen participación en un delito o están vinculados con la comisión de un delito, vamos a encontrar que hay un número importante de artículos, es decir, estamos hablando prácticamente del artículo 227 al 252, en el capítulo relativo a las técnicas de investigación, ahí se encuentra redactado de manera muy clara, de manera muy objetiva, muy minuciosa, qué debe de observar la autoridad para garantizar la cadena de custodia.
Es decir, estamos hablando prácticamente de 55 artículos. 55 artículos que regulan de manera muy clara que no se vaya a contaminar esa cadena de custodia, que no vaya a ser alterada, es decir, protegiendo las cosas y los objetos. Pero por otro lado, del artículo 15 al 19, en el capítulo relativo a los derechos en el procedimiento, ¿qué vamos a encontrar? Los artículos que protegen la integridad de las personas detenidas. Es decir, encontramos prácticamente, estamos hablando de 4 artículos, fíjense nomás, 4 artículos que protegen la integridad de la persona versus 55 artículos dedicados para garantizar la cadena de custodia. Es decir, en un término muy frío, podríamos entonces afirmar que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se protegen más las cosas y los objetos que las personas. Esto creo que es algo importante y luego más adelante regresaré a ese tema porque eso es lo que justifica en las fiscalías, esa laguna justifica en las fiscalías la necesidad de crear un protocolo para garantizar la integridad de las personas detenidas, desde el momento del arresto hasta la puesta a disposición ante el juez de control. Más tarde regresaré sobre ello, sin embargo, sí quiero dejar esa precisión. 55 artículos versus 4 artículos. Pasamos a la siguiente. ¿Qué tenemos dentro del marco? Desde el ámbito internacional, muy documentado. Tenemos desde luego desde el ámbito internacional varios tratados internacionales, no los voy a volver a repetir, ahí se pueden apreciar desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece la prohibición de la tortura como un derecho de gentes, es decir, como un derecho de jus cogens. Encontramos en el ámbito regional, es decir, en el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, también la Convención Americana y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Y desde luego vamos a encontrar los criterios emitidos actualmente tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que pueden servir de referencia para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero desde luego ya más clara y concisa, criterios que ha emitido diversos organismos de la Organización de las Naciones Unidas y los criterios emitidos en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pasamos a la siguiente. En el ámbito nacional, pues desde luego encontramos el artículo 20, el 22, el 17, el 20, el 29 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Encontramos la muy reciente Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. Desde luego también la Ley de Víctimas, entra ahí el quite. Hay que señalar también, un poquito más hacia atrás, aquel famoso acuerdo que emite la PGR en aquellos años para efectos de ir implementando el protocolo de Estambul, pero también tenemos los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego los tribunales colegiados, algunos protocolos que se han elaborado tanto por fiscalías de los estados como por comisiones de derechos humanos estatales, la Comisión Nacional, y también en algunos estados leyes específicas, leyes estatales que fueron elaboradas durante este trayecto para prevenir y erradicar la tortura. Así tenemos entonces un marco internacional y un marco nacional que establece los esquemas de prohibición de la tortura. Pasamos a la siguiente. Ya lo refería ahorita, en la Constitución, desde luego tenemos en el artículo 20, apartado B, todo un conjunto de derechos del imputado, y dentro de esos pues está de manera muy clara la prohibición de la tortura. Lo mismo lo encontramos en el artículo 22, que viene siendo ya un artículo que ha venido remarcando lo que plantea en un momento dado la Constitución de 1857, la que planteó la de 1824, y desde luego nos podríamos ir hasta los sentimientos de la nación y la Constitución de Cádiz que ya referimos anteriormente. Pasamos a la siguiente.
El artículo 29, desde luego, es muy trascendente porque la prohibición de la tortura es, decíamos, es un derecho de jus cogens, es decir, no se justifica su práctica y su existencia aún y cuando se pusiera en riesgo la seguridad del Estado. Es decir, es un derecho de núcleo duro del que En un momento vamos a recuperar la conexión con don José Luis. Un momentito, por favor, a todas y a todos. Listo, don José Luis, Listo. ya lo tenemos Okay. de vuelta. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Decíamos, pasamos ya a la siguiente, decíamos el artículo 73, que en un momento dado se reformó para darle facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia general de prohibición de la tortura, que creo que indudablemente fue un acierto, y desde luego el artículo 29, que es muy claro y tajante en prohibir la tortura bajo cualquier circunstancia, es un derecho de núcleo duro, es un derecho de jus cogens, que desde luego la prohíbe bajo cualquier circunstancia, aún bajo el riesgo de la seguridad del Estado. Es decir, la prohibición de la tortura se encuentra dentro de los derechos de núcleo duro del que no se puede sobrellevar, sobreponer, hacer a un lado, permitirla, etcétera, bajo ninguna circunstancia. Pasamos a la siguiente. ¿Qué objetivos persigue desde luego la tortura? Voy a irme un poquito más deprisa, veo que voy un poquito lento para llegar a lo que me interesa. Dentro de los elementos de la tortura, pues tenemos sujeto activo o sujetos activos, tenemos un sujeto pasivo o sujetos pasivos. Desde luego, muchas técnicas, no voy a entrar en ellas, muchas técnicas, algunas de ellas muy refinadas, inteligentemente diseñadas, que han ido evolucionando. Conforme han evolucionado las leyes que lo prohíben, también ha ido evolucionando las técnicas para seguirla aplicando, indudablemente. Y desde luego los fines pueden ser también muy diversos. Pueden ser con fines de investigación criminal, pero también pueden tener otras modalidades, persecuciones políticas. El objetivo en el fondo, desde luego, es doblegar la autonomía de la voluntad de la persona y facilitar o aparentemente establecer atajos por el que se pueda llegar de manera más rápida al conocimiento de la verdad. Pasamos a la siguiente. Dentro del ámbito internacional, en el caso, Alves contra Argentina, desde luego, la Corte señala 3 elementos en primera instancia, que es un acto intencional, que cause severos sufrimientos físicos o mentales y que se cometa con determinado fin o propósito. Pasamos a la siguiente. Quise citar esta tesis de la décima época, de este amparo del 90, diagonal 2014, este amparo en revisión. Este amparo generó 3 tesis sobre el tema de tortura. Y bueno, señala ahí, no le voy a dar lectura por razón de tiempo, nomás quise citarlo. Después, si gustan, si voy deprisa y no alcanzan a darle lectura a las tesis, se las puedo facilitar a quien tenga interés. Pero desde luego señalan en el mismo sentido actos que consistan en afectaciones físicas o mentales con un propósito determinado, y desde luego un aspecto importante, que tenga por objeto menoscabar la personalidad, la integridad física y mental. Esta tesis es muy importante porque durante mucho tiempo se sostuvo que la tortura tendría por objeto menoscabar la integridad física y mental, pero no se entraba al elemento fino de considerar todo acto que tendiente a anular la personalidad, que es un concepto que es traído de la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la tortura, y que en mi opinión es un concepto de bastante avanzada, porque no deja escapar
aquellos actos de tortura finos que muchas veces no pueden dejar una huella en la integridad física o dejan una huella muy leve en el ámbito de la afectación mental, pero que sin embargo son altamente dañinos y agresores a la personalidad del sujeto activo, perdón, del sujeto pasivo. Pasamos a la siguiente. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cantoral Benavides contra Perú, cita de alguna manera como referencia un criterio de la extinta Corte Europea de Derechos Humanos, donde señala que el tema que planteábamos, del tema de la tortura, la prohibición de la tortura como un elemento de jus cogens que se encuentra prohibida en términos absolutos, es decir, que no se justifica bajo ninguna circunstancia, no se justifica ni siquiera por razón de Estado, por la seguridad de Estado, menos se va a justificar para el esclarecimiento de un delito. Adelante. ¿Qué diferencias vamos a encontrar en el tema de tortura con tratos crueles, inhumanos o degradantes? Durante mucho tiempo existía cierta confusión, había ciertas dudas en ese aspecto. Alguien decía, no, es que tratos crueles, inhumanos y degradantes es una tortura chiquita, es una tortura más leve, pero creo que ya cuando se publica en 2014 nuestra Ley General para Prevenir y Erradicar la Tortura, fue muy clara en establecer, desde luego, en primer término, que tratos crueles, inhumanos y degradantes son desde luego aquellos que van dirigidos a humillar, a transgredir, es decir, agreden a la persona y desde luego agreden a su personalidad o tienden a anular su personalidad, pero se mueven en el ámbito de agresiones en el contexto de la dignidad humana. Por el contrario, la tortura es muy clara, la tortura tiene que dejar una huella, un daño, un sufrimiento físico o mental. De ahí entonces que la diferencia es muy clara, es por exclusión, es decir, todo aquel elemento que va dirigido a humillar, a degradar, a transgredir, un gesto cruel en el trato de la persona, estaremos hablando de, como su nombre lo dice, tratos crueles, pero por otro lado, tortura, desde luego, es una transgresión de mayor severidad que generalmente tiene una intervención, digo generalmente porque hay casos en que no, pero generalmente tiene una actuación directa en la integridad de la persona, aunque hay desde luego aquellos sufrimientos mentales que pueden producirse sin que necesariamente sea tocada la integridad física de la persona. En el contexto definitorio, decíamos, es preciso señalar que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que es un instrumento pues prácticamente muy reciente, de 1987, un aspecto importante, en mi opinión, del concepto, en mi opinión es un concepto más avanzado que existe en el instrumento que fue creado por la ONU, porque en este instrumento interamericano también considera como tortura todo método tendiente a anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no ocasione dolor físico o angustia psíquica. Este elemento es muy importante, es decir, porque hay formas finas, decíamos, las técnicas de tortura también han ido evolucionando. Entonces, actualmente vamos a encontrar métodos finos, técnicas finas, que prácticamente lo que hacen, agreden la personalidad de la víctima, pero no necesariamente ocasionan un sufrimiento claro, físico o psíquico a esta. Este concepto, en mi opinión, es de más avanzada, el de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que el concepto del instrumento internacional creado por la ONU. Pasamos a la siguiente. Esta convención
En la convención de la ONU, ustedes pueden ver el concepto, es un concepto también indudablemente amplio. La crítica que le haría es que no está considerando aquellos actos tendientes a anular la personalidad, a diferencia que sí lo tiene en la Convención Interamericana. Es decir, que en mi opinión, el concepto de la Convención Interamericana es más avanzado que el concepto contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que desde luego es del 87, creado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, creo que nuestro instrumento interamericano es un instrumento indudablemente de más avanzada. Pasamos a la siguiente. Nuestra ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, que es una ley, decíamos, muy reciente, es una ley prácticamente de 2017, establece una definición ya muy complementada, indudablemente, porque ya para el 17 tiene referencia a los instrumentos del 87, los instrumentos tanto interamericano como universal, y bueno, en su artículo 24 y al igual que el 25, pues creo que es muy claro, es un concepto indudablemente muy amplio, en el que desde luego establece varios esquemas. Comete el delito de tortura el servidor público que con objeto de obtener información o confesión o con fines de investigación criminal, investigatorio, castigo, etcétera. No voy a entrever en el concepto, decíamos ya en otras charlas fue abordado de forma muy clara este elemento conceptual. Pasamos a la siguiente. En el mismo artículo 25 establece también cuándo los particulares pueden ser sancionados y acusados de cometer tortura, desde luego, cuando haya apoyo, autorización o aquiescencia de algún servidor público o tenga alguna participación un particular de manera directa o indirecta. El 26 nos habla de las penalidades tanto para los servidores públicos como para los particulares que tuvieran alguna intervención directa o indirecta en la producción o en la generación del acto de tortura. El 27 nos habla de algunos aspectos también que agravan la penalidad. Desde luego, básicamente estamos hablando de grupos o personas en condición de vulnerabilidad, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, etc. Pasamos a la siguiente. Decíamos ahorita, ya lo hemos tocado, allá el artículo 24 nos define la ley general nos define qué va a considerar como tortura. Por el contrario, el 29 nos define qué va a considerar tratos o penas crueles. Del servidor público que en ejercicio de un cargo como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación, fíjense, veje, maltrate, degrade, insulte, humille a una persona. Si podemos ver esas acciones, discriminar, vejar, maltratar, degradar, insultar o humillar, todas se mueven en el ámbito de una agresión a la dignidad humana. Y ninguna de ellas prácticamente, es decir, se puede desarrollar sin necesidad de un contacto físico, sino es un impacto, es una ofensa, es un trato cruel, es una humillación dirigida al ámbito de la autoestima, al campo de la dignidad de la persona. Pasamos a la siguiente. Ellos tratan ahí de señalar, de distinguir entre estos dos esquemas y dice en su resolución, dice que cuerpo inhumano degradante, desde luego será un tratamiento inhumano deliberado que causa un sufrimiento severo y cruel, desde luego refiriéndose a la tortura, y por el otro lado establece también la distinción entre qué va a considerar trato cruel, humano y degradante, tanto el criterio de la extinta Corte Europea, que lo sigue sosteniendo actualmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Podrán ver ustedes que es un criterio semejante o sostenido tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como nuestra propia definición en nuestra ley general. Pasamos a la siguiente. En el caso de Loaiza Tamayo contra Perú, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos hace una distinción entre tortura, trato cruel, inhumano y degradante. Dice ahí, es la causación de un sentimiento de humillación o envilecimiento, con independencia de si ha generado en la víctima un sufrimiento físico o mental de cierta intensidad. Es decir, ahí en esta resolución de Loaiza Tamayo, la Corte Interamericana también establece esta distinción entre tortura y trato cruel, inhumano o degradante. Pasamos a la siguiente. Lo mismo en esta otra resolución también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de reeducación del menor contra Paraguay, también establece y habla de esta distinción. Pasamos a la siguiente. En este caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una equiparación de la desaparición forzada. Dice que en primera instancia constituye un tratamiento cruel, inhumano y degradante, por de luego por el hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva en un momento dado producida en la víctima, y que su sufrimiento y su afectación se extiende a sus familiares, sus seres queridos, las personas con las que sostiene alguna relación, y también desde luego afecta de manera más indirecta a la sociedad. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. ¿Qué bien jurídico es el tutelado? Bueno, es clarísimo. La prohibición de la tortura, en primer lugar, va dirigida a proteger el núcleo duro, base de los derechos humanos, la piedra angular de los derechos humanos, que es la dignidad, y desde luego también la integridad física y mental. La dignidad, desde luego, no voy a entrar en ella, tiene muchas connotaciones, en mi opinión tiene 7 connotaciones, pero una de ellas que creo que es muy importante es la autonomía de la voluntad. Entonces, en primera instancia, ese acto de tortura que va dirigido a doblegar la autonomía de la voluntad. Y la autonomía de la voluntad es una de las características, decíamos, núcleo duro de la dignidad, y es una de las características básicas que distingue al ser humano del resto de los seres vivos. Entonces, de ahí su prohibición absoluta, es decir, va dirigida a transgredir el elemento más básico, el elemento esencial del ser humano, que es su dignidad. Pasamos a la siguiente. Esta tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es importante. Si ustedes pueden observar, estoy citando con resaltado en rojo el amparo en revisión 703 diagonal 2012. Este amparo es muy trascendente, lo voy a seguir abordando más adelante, porque en mi opinión, a partir de mayo del 2014, tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación diferente en el combate a la tortura a abril del 2014. Es decir, hay un parteaguas, la Corte cambia de manera radical, hace una evolución, en este caso, 703-2012, que deriva del caso de Villas de Salvarcar. La Corte hace un cambio, un giro radical, establece, tan solo ese caso genera 9 tesis aisladas, en un esquema más protector del combate a la tortura. En mi opinión, desde luego estamos hablando de 2014, la Corte desde luego se había quedado corta ya. Es decir, parte de la razón de la existencia de la tortura, pues eso tiene que ver con que se ha retrasado esta evolución jurisprudencial. Entonces, creo que es tardío este criterio. Sin embargo, bueno, qué bueno, ya en 2014 se generan este conjunto de tesis aisladas, pero en lo particular esta tesis, que es una de las 9, la Corte establece ya de manera muy clara que la prohibición de la tortura es un derecho absoluto protegido por el jus cogens, o el derecho de gentes, tanto en el sistema constitucional como en el sistema convencional. Pasamos a la siguiente. Este elemento es muy importante, esta tesis. Esta tesis, desde luego, de la primera sala, pero es un elemento muy importante que establece, con independencia de los revertimientos de la carga de la prueba, de las presunciones legales que existen para investigar la tortura, sin embargo, debemos de partir de algo muy importante. El delito de tortura no puede presumirse, es decir, tiene que probarse.
y queda sujeta a las reglas que ya están establecidas tanto en el proceso penal. Es decir, ahorita vamos a ver más adelante algunos revertimientos de carga de la prueba, pero no quiere decir que este delito, por ser tan grave y una prohibición absoluta, no tenga que acreditarse. Tiene necesariamente que acreditarse y queda sujeto a las reglas del proceso penal. Pasamos a la siguiente. Este amparo es también muy importante, el amparo en revisión 1275 del 2014, porque en este amparo la primera sala establece que la autoincriminación del inculpado no es una condición necesaria para acreditarla. A partir de esta tesis, la primera sala establece algo muy importante, es decir, distingue en que una cosa es el proceso de la tortura y otra cosa es el resultado de la tortura. Esta distinción que hace entre el proceso y el resultado es muy trascendente porque pueden ver ustedes que el título de la tesis, ¿sí?, dicen que la autoincriminación no es una condición necesaria, es decir, que puede no existir autoincriminación en un proceso penal, pero eso no significa que haya sido torturado. Es decir, la autoincriminación, desde luego, se movería dentro del ámbito de los resultados de la tortura. Pero puede tratarse que alguien, que no obstante que es torturado, no confiesa. Entonces, sin embargo, en ese país hay un proceso de tortura que tiene que ser sancionado de manera penal y administrativa, y no necesariamente tiene que esperarse un resultado de ella para considerar o afirmar que existe tortura. Este elemento es muy importante, esta tesis que va muy ligada con otra tesis del 703, diagonal 2012, donde definitivamente la primera sala establece que hay que distinguir entre el proceso de la tortura y su resultado. Es decir, que puede implementarse cierto proceso sin que necesariamente exista un resultado. Pero sin embargo, la tortura estaría presente. Pasamos a la siguiente. Esta tesis es otra tesis más del amparo 703-2012 que les mencionaba ahorita, y en esta tesis que establece la primera sala, en esta tesis establece también ya de manera muy clara que la tortura se tiene que, al ser un derecho absoluto, se tiene que perseguir e investigar por dos vías, es decir, como violación a derechos humanos y como delito. Este aspecto es muy importante porque durante un número importante de tiempo la tortura generalmente se investigaba como delito, pero no de manera autónoma e independiente como violación a derechos humanos. A partir de mayo del 2014, la primera sala establece ya de manera clara que la investigación tiene que hacerse por dos vías, como violación a derechos humanos y como delito. Pasamos a la siguiente. Nulidad de pruebas. ¿A qué nos lleva la práctica de la tortura? El artículo 20 es muy claro en establecer que no tendrán valor probatorio o carecerán de ella todo aquel indicio, prueba o elemento que se haya generado producto de su práctica. Lo mismo lo establece y lo señala la propia ley general en establecer que es nula y no podrá ser tomada en cuenta en juicio aquellas diligencias, pruebas, etcétera, que fueran producto o generadas con motivo de esta. Pasamos a la siguiente. Cabrera García y Montiel Flores contra México, esta sentencia condenatoria contra nuestro país de noviembre del 2010, es importante porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos deja de manera muy clara dos aspectos. Uno, la regla de exclusión, es decir, que tiene que excluirse toda prueba que haya sido generada o obtenida de manera directa o indirecta a través de tortura, pero también otro aspecto muy importante. Pasamos a la siguiente. Revierte la carga de la prueba. ¿Esto qué significa? Que si una persona alega que fue torturada, que fue víctima de tortura,
inmediatamente el juez o el Ministerio Público, en su caso, tiene que ordenar la apertura de una investigación. Pero no basta con que se ordene la investigación, sino revierte la carga de la prueba, es decir, que es el Estado y la autoridad la que tienen la carga de acreditar que esas lesiones que presenta la persona o esa afectación a su salud no es producto de tortura. Esta circunstancia es muy importante y en el caso de el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que está investigando una queja por tortura, es muy importante desde el momento en que se solicitan los informes a la autoridad. Es decir, en el informe que pidamos a la autoridad hay que mandarlo posicionado y uno de estos puntos de posicionamiento es pedirle a la autoridad que acredite cuál es el origen de las lesiones que presenta esa persona que dice que ha sido torturada. El que revierta, en este caso de Montiel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la carga de la prueba, ha sido un elemento trascendente en la investigación de la tortura, porque entonces ya no queda la carga y la obligación de quien haya sido víctima de tortura de tener que acreditar la existencia de la tortura. En primer lugar, hay una presunción, ¿sí?, que revierte la carga de la prueba y obliga a la autoridad entonces a acreditar que esa afectación a la salud tiene otro origen diverso, es decir, se haya resistido, aplicación de uso de la fuerza, el arrestado ya tenía la lesión de manera previa, pero tiene que acreditarlo la autoridad, es la que tiene la carga de la prueba para demostrar que tiene otro origen diverso y no es producto de tortura, esas lesiones o esa afectación a la salud. Este revertimiento de la carga de la prueba ha constituido un elemento trascendental en la investigación de la tortura. Pasamos a la siguiente. Creo que voy un poquito lento, voy a acelerar un poquito más. Esta tesis de este amparo del 286 del 2013 es trascendente porque distingue, dice la tesis que, ojo, hablamos ahorita de que se anula la carga, se anulan aquellas pruebas ilícitas que han sido obtenidas a través de la tortura, pero ¿qué pasa con aquellas pruebas que indirectamente están vinculadas con algunas que sí de manera clara está establecido que fueron obtenidas por tortura? Entonces aquí el colegiado establece de manera muy clara, dice, si el nexo es muy débil, el nexo causal es débil, tiene que valorarse. Y si este nexo en un momento dado es muy tenue o débil, eso no tiene por qué establecer que se anulen otros elementos de prueba, aunque existiera una que en un momento dado fue producto de tortura. Es decir, que el vínculo, el nexo tiene que ser fuerte, contundente, ese nexo causal, para que pueda trasladarse esa nulidad de pruebas a otras que estén vinculadas de manera directa o indirecta. Pasamos a la siguiente. Aquí regresamos nuevamente a otra tesis más del famoso amparo 703-2012. En esta tesis, desde luego, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos habla de los tiempos cuando una persona es arrestada y nos recuerda que, si bien es cierto, hay un tope máximo de 48 horas para ponerlo a disposición, sin embargo, todo exceso o retraso injustificado o irracional desde la hora en que fue arrestada la persona para ser puesta a disposición de la autoridad puede traducirse en una retención ilegal, y que desde luego esta retención ilegal se traduzca en una violación grave al debido proceso, y desde luego también termine afectando aquellas pruebas o evidencias o diligencias que haya realizado la autoridad. De ahí que aquellas detenciones que se hacen en un lugar y que se tarda en trasladarse a la persona a otro, ojo, porque pueden acarrear violaciones graves al debido proceso que se traduzcan en ilegalidades, o en un momento dado que se califique por el juez de control de ilegal la detención de la persona. Pasamos a la siguiente. Investigación de la tortura, la siguiente.
En el caso Tiri contra Ecuador, la Corte establece en el 2004 de manera muy clara la obligación de que se tiene que investigar de oficio. Basta con que el detenido señale, o la defensa, que ha sido torturado, entonces el Ministerio Público o el juez de control, o en un momento dado también, si esto ha avanzado, los jueces en el momento ya de la apertura del juicio oral, tienen que ordenar una investigación de oficio para determinar la veracidad o certeza de los señalamientos que en un momento dado esté planteando la defensa o quien se dice víctima. Es decir, que hay una obligación de iniciar de oficio toda investigación de tortura. Y se va a considerar como denuncia la simple manifestación, ni siquiera un documento formal elaborado. Pasamos al siguiente. En este amparo, amparo de este tribunal colegiado, que si bien es cierto es una tesis ya, vamos a decir, un poquito atrasadita, es todavía de la época vigente hasta el año 2013, sin embargo, ya se venía sosteniendo este criterio de la carga de la prueba. Es decir, la carga de la prueba para demostrar en un momento dado que alguien presenta lesiones, desde luego hay una carga. Quien tiene la autoridad tiene en primera instancia esa carga de acreditar la existencia lícita de las lesiones. Pasamos a la siguiente. Voy a ir un poquito más deprisa, veo que me está ganando el tiempo. Esta tesis de este tribunal colegiado de octubre del 2015, quise citarla porque si bien es cierto, la lectura la dejé un poquito complicada porque dejé toda la transcripción. Sin embargo, lo que me interesa es que nos fijemos en ese amparo en revisión, el 4106 del 2014. Este amparo es muy trascendente, ahorita lo voy a abordar más adelante. Pasamos al siguiente. Sin embargo, vamos a tenerlo presente, el 4106 del 2014. Sin embargo, vamos a regresarnos a la anterior, otra observación que quiero hacer precisa. Pasamos hacia atrás, una lámina atrás. Esa tesis, hay ocasiones en que los tribunales colegiados hacen avances progresivos del combate a la tortura, pero luego se retrotraen. No sé si porque luego analizan que complican las cosas o hacen un desequilibrio procesal. Sin embargo, esta tesis a la fecha no está vigente. Esta tesis, el tribunal colegiado, el 30 de marzo, esta tesis ustedes ven es de octubre del 2015. Sin embargo, el tribunal colegiado, el 30 de marzo del 2016, se aparta de ese criterio. ¿Y por qué se aparta de ese criterio? Porque si ustedes ven el título, es decir, el título señalaba que aunque no alegue la persona haber sido sufrido tortura, pero presente lesiones, se tiene que investigar. Este era un criterio de mucha avanzada, desde luego que empezó a complicar la actividad de procuración de justicia. Debo de suponer yo que esas fueron las razones, de tal manera que el 30 de marzo del 2016 el tribunal colegiado se aparta de este criterio. Estamos hablando que es un tribunal colegiado del 17º circuito, es decir, es un tribunal colegiado de la ciudad de Chihuahua. Se aparta del criterio, regresa a un criterio, en mi opinión, menos protector. Sin embargo, no me queda mi duda que al paso del tiempo en este criterio progresivo de los derechos humanos se va a regresar nuevamente a ese criterio. Sin embargo, se apartó, se regresa hacia atrás. Sin embargo, dos aspectos. Es una tesis que se dejó, se apartaron del criterio por lo excesivamente protector, pero sí vamos a tener presente que citan en esa tesis el amparo 4106 del 2014. Ahorita voy a abordar un poquito más sobre este amparo 4106. Pasamos a la siguiente. En esta tesis de tribunal colegiado, nos habla qué sucede cuando existe tortura. Y nos habla de manera muy clara. La existencia de tortura va a obligar a que, en primer lugar, constituye una violación a las leyes del procedimiento y, ojo, amerita la reposición del procedimiento. Ojo, esto es muy importante porque entonces
cualquier actividad, cualquier atajo que la autoridad investigadora tome para hacer una investigación, ojo, si se le demuestra en la investigación que existió tortura, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a traducir? En que trabajó de oquis. Es decir, va a traducirse en una nulidad a las violaciones a las leyes del procedimiento, que desde luego va a exigir y va a meritar su reposición. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. ¿Esta reposición en qué se va a traducir? Ojo, se traduce en dos aspectos. Decíamos, ya ahorita lo habíamos mencionado anteriormente, previo a la reposición quiero dejar algo claro. Cuando en el procedimiento penal no existe autoincriminación o no existe algún otro elemento que pueda generar una incidencia o un impacto dentro del proceso penal, no obliga a reponer el procedimiento. Es decir, que no por el solo hecho de existir tortura se va a tener que estar reponiendo el procedimiento de manera lisa y llana y siempre. No. Únicamente se va a ordenar la reposición del procedimiento cuando existan pruebas o evidencias que hayan sido obtenidas producto de y que tengan una incidencia o un impacto procesal valorativo dentro del juicio penal respectivo. Si no hay autoincriminación o otra evidencia, ojo, no es necesario reponer el procedimiento, pero siempre va a ser obligatorio, indudablemente, investigarla como delito. Es decir, partiríamos que la existencia por sí sola de la tortura no obliga a reponer el procedimiento siempre y cuando no haya prueba o evidencia que se haya obtenido con él. Pero nunca se va a poder excluir el Estado de la obligación de investigarla como delito. Pasamos a la siguiente. Esta reposición del procedimiento, ¿en qué se traduce? Cito esta tesis de un tribunal colegiado del 17º circuito de la ciudad de Chihuahua, y esta tesis es muy clara. Es decir, cuando se viola, cuando existe tortura, y hay evidencia que se haya generado producto de esta, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, es decir, tratando del sistema acusatorio oral, esta reposición del procedimiento se tiene que hacer ¿hasta qué etapa? Hasta antes del cierre de la audiencia intermedia, antes del cierre de la etapa intermedia. Ojo, esto es muy importante, porque cuando me ha tocado ver casos donde el juicio ya está fijado, incluso la audiencia para el juicio oral, pero resulta que la tortura no ha sido esclarecida ni desde el ámbito penal ni como violación a derechos humanos. Y entonces, ¿en qué se traduce? Que luego va a haber necesidad de reponer el procedimiento. Entonces, el juez de control, cuando observe que existe una denuncia por tortura que no ha sido esclarecida, él no puede llevar adelante la etapa intermedia. Tiene que suspender el procedimiento penal para esperar a los resultados tanto de la investigación como delito, como violación a derechos humanos. Y si el juez de control llevara adelante llevar adelante y celebrar y cerrar la etapa intermedia, pues indudablemente estaría cometiendo una violación grave al procedimiento que tendría que reponerse posteriormente y anularse incluso la audiencia de debate para establecer en un momento dado primero el esclarecimiento de si existió o no tortura. Pasamos al siguiente. Para aquellos casos que todavía se llevan con el sistema anterior, hasta dónde se traduce o hasta dónde se debe de suspender o se debe de anular o reponer el procedimiento. Es decir, hasta antes del auto de cierre de la instrucción. ¿Y por qué razón hasta esa etapa? Bueno, porque en esa etapa es cuando ya se establecen los elementos de prueba que van a ser valorados, medianamente se fijaron cuáles diligencias forman parte, cuáles no han sido excluidas o obtenidas con violaciones a derechos humanos. Entonces, ¿qué tenemos de estas dos tesis? En el nuevo procedimiento penal, en la reposición del procedimiento es hasta antes de la audiencia intermedia. En el sistema penal viejo es hasta antes del cierre de la instrucción. Las reposiciones de procedimiento. Pasamos a la siguiente. Reparaciones.
La existencia de tortura. Se determina que existió tortura. Desde luego, si esta determinación es en el ámbito de la investigación como delito, la propia sentencia penal establecerá las formas de reparación, pero ojo, las que resultan más interesantes son las formas de reparación desde los sistemas de protección no jurisdiccional o desde el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. A partir del 2013, con la Ley General de Víctimas, recordemos, una recomendación de derechos humanos es suficiente para exigir la compensación, ¿sí?, por ser víctima de violación a derechos humanos. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Ahorita les hablaba yo de este famoso amparo 703-2012. Este amparo, sí quiero hacer un alto en él, porque este amparo se deriva de un caso que sucede el 31 de enero del 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde son asesinados por la delincuencia organizada en una fiesta, son asesinados 15 jóvenes de bachilleres, es decir, estamos hablando de la edad entre 15 y 20 años de edad, son asesinados 15 y 20 heridos, es decir, es una masacre, por eso se le denomina la masacre de Villas de Salvarca. En ese asunto es detenido una persona que lleva por nombre Israel Arzate. Es detenido por el ejército desarrolla las primeras diligencias, luego lo pone a disposición del Ministerio Público. Se alega y se sostiene por la defensa de que ha sido víctima de tortura, se presentó una queja por violaciones a derechos humanos y por ser imputable al ejército, se tramitó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En aquel tiempo yo era presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me tocó de alguna manera dar seguimiento, fue un caso difícil porque por un lado había que dar acompañamiento a los familiares de las víctimas de la masacre y por otra parte pues estaba el tema de la queja en un momento dado presentada por el único detenido que existía sobre el caso. Total, que este asunto transita hasta mayo del 2014 y entonces en 2014 la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viendo que efectivamente había tortura, y yo creo que fue un caso de tortura tan grave, tan delicado, que movió la conciencia de los ministros de la primera sala, y a partir de mayo del 2014, a partir de este amparo 713-2012, la primera sala hace un giro radical. En primer término, de ese caso se generan 9 tesis aisladas sobre combate a la tortura, con una interpretación ya muy rigurosa que no venía sosteniendo la Corte anterior a esta fecha, y es trascendente. Es decir, yo creo que en la historia del combate a la tortura, desde el ámbito de la jurisprudencia, es válido sostener que hay un antes y un después de la resolución del caso de Barcar 2014, que es cuando la Corte resuelve el amparo en revisión 713 del 2012. Pasamos a la siguiente. Ahí estoy exhibiendo nomás de manera rápida las primeras 3 tesis. Ahí están las siguientes 3 tesis, como pueden ver. Estas son 2 de flagrancia y una sobre libertad personal. Pasamos a la siguiente. Y por último tenemos las restantes 3 tesis para sumar 9 tesis. Estas 3 son de tortura exclusivamente, que ya veíamos ese parteaguas, la obligación de investigarla como delito y como violación a derechos humanos, la obligación de tener que reponer el procedimiento, etc. Las dejo únicamente como señalamiento, decíamos, porque hay un parteaguas indudablemente en el combate a la tortura desde el contexto jurisprudencial del antes y el después. Pasamos a la siguiente, ya casi voy a terminar, no se me desesperen. Ahorita les hablaba yo de este amparo en revisión, el 4106 del 2014. Este amparo es muy trascendente por lo siguiente. Esta es la primera ocasión que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que si en un caso no se valora una recomendación emitida por una Comisión de Derechos Humanos, se tiene que reponer el procedimiento. Ojo, nunca antes a esta fecha la Corte había venido sosteniendo el criterio
de que una recomendación únicamente tenía un valor indiciario en un procedimiento jurisdiccional, sea un civil, sea un administrativo, sea un asunto penal, que únicamente tenía un valor indiciario. Sin embargo, este caso fue un caso en el que en su momento emitimos, me tocó a mí emitir la recomendación, no fue valorada ni en primera instancia ni por el tribunal colegiado, y afortunadamente cuando llega el asunto en revisión a la primera sala cambia el criterio, por eso es tan trascendente este amparo, de tal manera que establece que una recomendación que no sea valorada en un procedimiento jurisdiccional tiene que ordenarse la reposición del procedimiento para su valoración. De ahí la trascendencia de este amparo. Coincidentemente, quizás fue una razón de coincidencia, hicimos nosotros nuestra parte, pero fue una coincidencia que fuera una recomendación de la Comisión de Chihuahua la que participara en la creación de este cambio de criterio de la primera sala. Antes de pasar a la siguiente, quiero comentarles una anécdota, no sé si me alcanza el tiempo. En el caso de Villas de Salvarcar, cuando Israel Arzate sale, producto de la sentencia de este amparo 703-2012, Israel Arzate sale. Y entonces vienen todos los familiares de las víctimas a reclamar a la fiscalía de por qué razón había quedado en libertad, que iba a quedar impune el caso. Y entonces el personal de la fiscalía, muy astutamente, les dice, no, mire, salieron, nosotros hicimos nuestro trabajo. Ellos salieron por culpa del de derechos humanos. Fue la recomendación de derechos humanos la que contribuyó a que salieran. Pues no se van a imaginar, se constituyen todos los familiares de las víctimas y llegan de pronto a mi oficina muy molestos de por qué derechos humanos había dejado en libertad a ese delincuente. Fue un evento, una reunión muy complicada, porque ¿cómo explicarle a un conjunto de familiares dolidos, tristemente dañados por la muerte de seres queridos, que no es derechos humanos el que dejó en libertad un caso, sino que por violaciones a derechos humanos es imposible determinar si una persona participó o no, o si cometió el delito, y que por consecuencia se otorgó un amparo liso y llano, y se dejó, y la primera sala dejó y ordenó la libertad absoluta de la persona. Es decir, que hay veces que es muy complicado argumentar el papel que juegan los derechos humanos en los procedimientos, de ahí que es común aquella afirmación que se diga que los derechos humanos defienden delincuentes. Es decir, fue una reunión muy complicada, fue muy difícil explicarles que las violaciones a derechos humanos o a derechos fundamentales, pues que es trascendente dentro del procedimiento que puede llevar a la nulidad de este. Pasamos a la siguiente. Ya de manera muy rápida, ya casi termino, comparto con ustedes algunos de los criterios que considero yo muy trascendentes de la Corte Interamericana en el tema del combate a la tortura. Pasamos a la siguiente. También hay que mencionar la Recomendación General 10 del 2005 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que más o menos compila y agrupa toda esta serie de criterios de esta evolución protectora de los derechos. Pasamos a la siguiente. Y bueno, les agradezco, creo que me extendí un poquito, les agradezco su atención, la oportunidad que me hayan dado de dirigirme hacia ustedes, y desde luego quedo a su disposición para en caso de alguna duda, pregunta, crítica o opinión en contrario. Muy agradecido. Gracias, maestro José Luis, por esta exposición que realiza el día de hoy para todas y todos nosotros. Se invitó a las personas que participan en esta plática en línea a que si tienen alguna duda o algún comentario la pudieran colocar en el chat. Y por ahí alcancé a ver una que decía, a ver, ahí. Y se mencionó que la tortura es un acto de Estado. En el caso de las organizaciones delictivas o crimen organizado que llevan a cabo la tortura, ¿cómo se categoriza? Bueno, si no hay la participación directa o indirecta o con la aquiescencia de servidores públicos, desde luego esos criminales están cometiendo indudablemente delitos.
pero no se puede considerar, si no hay esa participación indirecta o directa de servidores públicos, desde luego tiene que sancionarse desde el ámbito del derecho penal por los diversos delitos o la estela de delitos que se hayan cometido, desde lesiones o homicidios, si cometieron alguna violación de índole sexual, etcétera, o secuestro, privación de la vida, es decir, toda la estela de delitos que cometan ese grupo de violentos, de la delincuencia organizada, pero si no está esa intervención directa o indirecta de servidores públicos, partiendo del núcleo duro que le dio origen histórico a la tortura, no se puede considerar como tal. Aunque desde luego, si estuviéramos apreciándola a la vista y diciendo, no, mira, lo están torturando, le están pegando, le están poniendo agua, le están poniendo una bolsa. Sí, pero para efectos del ámbito del derecho penal y como violación a derechos humanos, si no hay ese vínculo, ese nexo, no podemos establecer como tortura propiamente. Gracias, maestro José Luis. Tenemos otro comentario y dice, ¿podría desmenuzar un poco más a lo que se refería con los métodos y técnicas finas que no ocasionan un sufrimiento físico o psicológico, pero que anula la personalidad de la víctima? Bueno, esa nos daría lugar a otra plática y les prometo con la experiencia que he acumulado, que se las haría incluso con video y con un manual paso por paso, ¿no? Porque desde luego hay muchas formas, ¿no? Pero voy a plantear alguna. Es decir, alguna fina, desde luego, que va dirigida más a anular la personalidad en el individuo, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, una que se desarrolle, y disculpen lo burdo, a lo mejor que llevo al ejemplo, pero estamos hablando de transgresiones finas que generan impacto en la personalidad del individuo, pero por ejemplo aquellas que se van desarrollando bajo la amenaza de que se va a cometer una violación en la persona, una violación de índole sexual. Y entonces se hacen ciertas técnicas periféricas, ciertas acciones, donde la persona siente ya el acto inminente de la violación, pero que no se lleva adelante. Es decir, sin embargo, ya hay un impacto, queda impactada desde el contexto de su dignidad, desde el contexto de su integridad mental, ya se generó un impacto sobre ello. Otra que puede ser es el arresto de una persona y se le amenaza que se va a producir una lesión o se va a producir una afectación a la integridad de algún ser querido que se encuentra en otro sitio. Y entonces incluso se hace una llamada telefónica donde se escuchan llantos, se escuchan gritos de dolor, etcétera, para generar y hacer este montaje que le está generando un impacto a la persona, le está generando un impacto en su integridad, en su impotencia, en su transgresión, en su dignidad, pero sin embargo no se está desarrollando, es un montaje que se está practicando, se está actuando, pero la víctima lo está sintiendo, esa afectación en su personalidad, lo está afectando de manera directa, es decir, hay varios aspectos ahí finos. Viene a mi mente en este instante, por ejemplo, han escuchado ustedes el caso de César Fierro contra los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando tengan oportunidad de verlo, ingresan en la página no está en la Corte Interamericana, está nomás en la Comisión Interamericana. ¿Y cómo se lleva a cabo la tortura en ese asunto? Bueno, César Fierro es un taxista juarense, se encuentra detenido en El Paso, Texas, y entonces la policía del Paso, Texas, hace una llamada telefónica supuestamente y tienen detenido a los familiares de él en Ciudad Juárez. Y allá en Ciudad Juárez están afectando la integridad de ellos y de alguna manera presionan para que César Fierro confiese haber asesinado a un taxista en El Paso. Producto de ese asunto es muy trascendente porque producto de ese asunto la Comisión Interamericana establece que se violó, que se cometió tortura de manera, desde luego, por actos de afectación de incomunicación y de afectación a la personalidad, no necesariamente tortura física o mental, sino genera una afectación a la personalidad y la Comisión Interamericana ordena la nulidad
del procedimiento por haberse violado el artículo 36 de la Convención de Viena. Total, que ese asunto de César Fierro es muy trascendente porque se llevó posteriormente a la resolución en la Corte Internacional de Justicia del caso Avena contra los Estados Unidos, donde se resolvió aquel famoso caso de todos los mexicanos condenados a pena de muerte en los Estados Unidos y que se violó las reglas del procedimiento por no haber sido notificados los consulados mexicanos respectivos. Es decir, sería, por ejemplo, un ejemplo, me extendí creo que en el ejemplo, pero sería un ejemplo en ese sentido. Muchas gracias, don José Luis. Estoy revisando el chat. Bueno, son comentarios que lo felicitan por su excelente presentación y dominio del tema. Reconocen la exposición y la experiencia en la materia. Y nada más, por último, dice, si la tortura puede anular un procedimiento como el que se comentó en la masacre de las villas de Salvacar, se reinicia una nueva investigación o procedimiento o queda como se imparte justicia a las víctimas y familiares de la masacre. ¿Qué siguió en la historia que nos comentó? Bueno, es una historia muy triste. Desde el punto de vista jurídico y del combate a la tortura es interesante por las resoluciones y las tesis que generó la Corte y ese parteaguas que hacen el combate a la tortura. Pero desde el punto de vista humano es un asunto indudablemente muy triste. Queda en libertad Israel Arzate, decíamos el amparo liso y llano. La primera sala lo otorga de manera lisa para que quede en libertad, pero eso no obsta para que la Fiscalía continúe con la investigación, es decir, no hay responsables enjuiciados desde el punto de vista penal, entonces la investigación sigue abierta. La investigación sigue abierta porque no es un asunto menor, estamos hablando del asesinato de 15 jóvenes y 10 heridos, es decir, es un caso probioso que dio la vuelta al mundo, entonces la autoridad de procuración de justicia tiene que continuar con las líneas o aperturar nuevas líneas de investigación para llegar al esclarecimiento, llevarlos a juicio y sancionar a los responsables, porque según las declaraciones de los testigos, pues estamos hablando que eran alrededor de 20 sicarios, de 20 asesinos que llegan fuertemente armados y disparan a diestra y siniestra en el interior del domicilio, que era donde se llevaba la fiesta. Entonces, la obligación de procurar justicia sigue abierta, es decir, se otorgó ese amparo a esta persona que estaba como probable responsable siendo acusada, pero eso no obsta para que la autoridad tenga que continuar con su obligación de procurar y en su momento administrar justicia. Muchas gracias, don José Luis. Pues con esto concluimos la parte de las preguntas y respuestas y vamos cerrando nuestra actividad, no sin antes agradecerle esta exposición excelente que nos ha compartido en esta mañana, inicio de semana, y le pediría por favor a mi compañero Iván, si es tan amable, de proyectar el reconocimiento que firma nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, como muestra de nuestra gratitud por haber estado como ponente invitado en esta mañana. Muchísimas gracias a todas y a todos, y les pediría por favor, si son tan amables, para quienes les sea posible, enciendan su cámara para que nos podamos tomar una foto con nuestro invitado del día de hoy, el maestro José Luis Armendáriz. Vamos a esperar a que, para quienes es posible, puedan encender sus cámaras. Muchas gracias. Bueno, entonces a la cuenta de 3 les vamos a pedir una sonrisa para que podamos tomar la fotografía. 1, 2, 3. Va la siguiente, por favor. 1, 2, 3. Muchas gracias a todas, a todos. Don José Luis, gracias nuevamente y que tengan un excelente inicio de semana.